Buenas noches a todos. Bueno, vamos a tener un excelente programa el día de hoy. Vamos a tocar un tema, eh, diríamos que es básico, pero tenemos que analizar todos los temas, o sea, es decir, todos los temas que son, digamos, gerontológicos requieren siempre un análisis y una reflexión. Así que hoy día vamos a hablar un poco de lo que significa comunicar sobre personas mayores, hablar sobre personas mayores, publicar sobre personas mayores. Y por otro lado, también vamos a observar un poquito cuáles son las actitudes o las acciones que ayudan a que de alguna forma podamos contrarrestar el deterioro natural, ¿no? del proceso de envejecimiento. Eso también vamos a verlo también el día de hoy. A ver, vamos a iniciar entonces el programa del día, comunicar sobre personas mayores. Siempre, seguramente, la gente dirá que esta es una pregunta muy fácil de responder, ¿no? Van a decir, ¿quiénes son las personas mayores? Van a decir que es un ladito que todavía no hemos abierto pantalla. A ver, ya está. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿quiénes son las personas mayores? Primeramente, claro, de acuerdo a las leyes, de acuerdo dentro de los acuerdos internacionales, se dice, pues, personas mayores que son aquellos que tienen la edad cronológica de 60 años a más. Ahora, ¿en base a qué criterio se les da como tales? Los criterios para que una persona, digamos, se convierta en una persona mayor, jurídicamente como una persona mayor, tiene que tener obviamente la edad cronológica correspondiente, pero ¿en qué nos basamos para determinarlo así, de esa forma? En base a cuál es el criterio que se está aplicando, porque se considera que las personas mayores de 60 años están en una especie de etapa de envejecimiento más avanzado y que por tal motivo eh, van a tener mayor posibilidad de enfermar y tener algunas dificultades también para seguir desarrollando su autonomía. Como son sujetos de cuidado para ser asistidos? Otra pregunta. Esta pregunta, bueno, vamos a decir la cuestión. Eh, el tema de etiquetar a las personas como personas mayores tiene su lado razonable y positivo en el sentido de que estamos protegiendo, ¿no es cierto?, a los derechos e impulsando la promoción de un grupo de edad que normalmente ha sido discriminado, ¿no es cierto?, y dejado de lado porque lo considerarían supuestamente improductivo, ya personas que están, digamos, en una etapa de decadencia de la vida, algo así. Pero todos estas visiones edadistas ya se están derrumbando totalmente con todo lo que va ocurriendo, ¿no? En el escenario de hoy. Entonces podríamos decir que las personas mayores están siendo ya de alguna forma considerados como sujetos para cuidarlos o sujetos que tienen cierta vulnerabilidad, algo así. Y entonces por esa razón estamos creando leyes, ¿no?, muy específicas para que no se sigan dando pues situaciones de discriminación y sobre todo que se les considere como a todos los demás ciudadanos, ciudadanos de pleno derecho y de ninguna manera personas que están en estado de decadencia, por decirlo así. Entonces, ¿qué tienen en común las personas mayores? También es un tema complejo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de personas mayores estamos hablando de la gran diversidad que implica serlo, es decir, la heterogeneidad total, la diversidad total.
Entonces, no hay dos personas que envejezcan igual, ni que estén en la misma condición, y por tanto, también es un tema complicado también de decir, o sea, para muchas personas, esto de plantearse la idea o la pregunta de quiénes son las personas mayores supuestamente ya está más que respondida. Sin embargo, siempre hay algunas cuestiones que nos preocupan, ¿no? Es decir, con qué criterios estamos denominando a las personas, por ejemplo, como un sector o como un grupo de edad que hay que cuidar de manera especial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Eso es lo que hay que ver. Entendemos muy bien que durante el proceso de envejecimiento hay pérdidas naturales, ¿no? Que pueden ser contrarrestadas, y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Los sujetos de la última etapa, esto es interesante, ¿no? Los sujetos de la última etapa, claro, porque consideran que el grupo de lo que se llama personas mayores estarían supuestamente todos ellos comprendidos dentro de la etapa o el constructo social que los denomina vejez, ¿no? Entonces, por tal razón, se entiende que la vejez significaría, de acuerdo a lo que se dice, una especie de envejecimiento avanzado, y por lo tanto donde se darían probablemente mayores vulnerabilidades, por decirlo así. Entonces, se les da una asistencia especial, requieren una protección legal especial, probablemente sí, claro, por las razones, todos estos mecanismos de protección que se han creado, obviamente tienen que ver con el hecho de que no hemos respetado, ¿no? Su condición de persona mayor y de alguna manera pues, nos ha obligado a tratar de compensar esto con una protección legal, ¿no? O con un tipo de asistencia especial, es decir, por ejemplo, darle la prioridad siempre a la persona mayor. Y esto tiene su sentido, claro, obviamente, porque cuando hay una etapa de envejecimiento más avanzado, ya la persona ya no es la misma de antes, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, probablemente muchas personas mayores ya van a tener algunas dificultades, ¿no? O incomodidades, por ejemplo, para hacer una cola, vamos a poner un caso, ¿no? Que están supongamos que las personas tienen que hacer cola y las personas no se encuentran de repente en una capacidad como para poder estar tanto tiempo de pie, por ejemplo, ¿no? Este es un caso muy elemental, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones en las que yo creo que está más que expresada esa necesidad de darle preferencia a la persona mayor, ¿no? Por muchas razones. Pero también hay un grupo de personas mayores que ellos no se sienten que forman parte de una etapa que llama vejez. ¿Por qué? Porque digamos, su estado funcional, sus condiciones de vida y todo, le es muy bueno y de repente ni siquiera sienten la necesidad de, de que se le dé atención preferencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué son motivo de nuestras especiales preocupaciones las personas mayores? Porque obviamente, como estamos diciendo, el grupo de personas mayor es muy diverso, muy heterogéneo, y dentro de ello va a haber también muchas personas mayores que necesitan asistencia muy especial, ¿no? Entonces, digamos, una cierta protección legal ante los abusos que se cometen cuando la persona mayor, por ejemplo, ya está en un estado de vulnerabilidad social, en que se está vulnerando sus derechos y en la persona ya no tiene la misma capacidad de antes y esa fortaleza para poder defenderlos, ¿no? Entonces es importante que sí, en ese sentido, tenemos que decir claro que sí es necesario, sí es absolutamente necesario
tener mecanismos de protección legal, ¿no? Y también es necesario darle la preferencia. Sí es cierto que algunas personas mayores están en tan perfectas condiciones que de repente no necesitarían de la atención preferencial, pero sí tienen el derecho, ¿no? Y lo pueden ejercer. Entonces, todas las llamadas personas mayores son vinculados, ¿no? O son vinculadas a una determinada etapa que le llaman la última etapa de la vida, ¿no? Ese es un tema. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que algunas personas que a duras penas están cumpliendo los 60 años ya están en la última etapa de la vida? Entonces nos preguntemos, vamos a preguntarnos también, ¿todas las personas mayores son especialmente vulnerables? Y vamos a preguntar de esta manera, ¿por qué? Porque en realidad todo ser vivo, incluso los animales y todos los seres que viven, tienen que, obviamente son vulnerables, claro, lógico que son vulnerables, pero cuando uno etiqueta a un grupo de edad como personas vulnerables, tiene consecuencias también. Es decir, que por un lado queremos proteger, ¿no? Queremos asistir, ayudar, pero cuando tú le dices, le pones una etiqueta de persona vulnerable, también significa discriminación. Y ustedes ya han visto lo que ha sucedido con el tema de la pandemia. Ahora, por eso tengamos mucho cuidado de no indicar que la vulnerabilidad es algo inherente a ser persona mayor, de ninguna manera. No, no podemos generalizar. El generalizar es la base del pensamiento dadista, definitivamente. Entonces, no somos edadistas al afirmar tal cosa. El asunto de la heterogeneidad, ¿no? Choca, ¿no? Con una actitud paternalista y sobreprotectora también. Ese es uno de los temas importantes también, ¿no? O sea, si bien es cierto, está bien que haya consideraciones especiales para personas mayores y que podríamos decir que está en una etapa de envejecimiento avanzado, ¿no? Es algo, digamos, razonable, adecuado, y está bien que esté, pero también hay que pensar en algo. El asunto de la heterogeneidad muchas veces colisiona con una actitud paternalista y sobreprotectora, ¿no? Y esta actitud paternalista y sobreprotectora termina haciendo daño también. ¿Por qué? Porque esta sobreprotección y este paternalismo hace que las políticas sean sesgadas, es decir, nos estamos considerando como personas vulnerables, como personas débiles, y por lo tanto no son personas que básicamente tenemos que cuidar, algo así, ¿no? Entonces, la realidad eh, si vamos a las estadísticas, ¿no? Vamos a comprobar que dice que el 75 y hasta el 80% de las personas mayores son autovalentes. Y entonces, ¿de dónde, no? ¿De dónde hablamos entonces de un grupo especialmente vulnerable, no? O sea, no podemos generalizar definitivamente. Entonces, las estadísticas están justamente contrariando estas actitudes edadistas. O sea, ante el edadismo están las propias estadísticas que está diciendo que la gran mayoría de personas que tienen más de 60 años son personas con plena autonomía. Ahí nomás. Y ya sabemos nosotros que no existe una persona mayor típica, no hay ninguna, tú no, nunca vas a poder decir, por ejemplo, si tú quieres poner una imagen de una persona mayor, o sea, quieres poner una imagen que represente a la persona mayor, pues no vas a poder poner una sola imagen, tendrías que poner un mosaico de imágenes. ¿Te das cuenta?
una visión de varios tipos de personas, ¿no? Tendrías que poner todo eso. Pero decir que tú vas a poner en un afiche, por ejemplo, una persona mayor con su cabecita así pelada y con solamente cabellos a los lados y un poco, y a veces gordito y todo lo que vemos, ¿no es cierto? Y le ponen el bastón y todo eso. Entonces, debemos entender entonces que si nosotros tuviéramos que referirnos a las personas mayores, tenemos que entender que el asunto no es algo simple, o sea, no es algo simple de comprender, o sea, decir, ya, las personas mayores son los que tienen 60 años, los que están en la vejez, ya, listo. Eso es lo que se dice, ¿no? Claro, porque realmente poco es lo que pueden decir. ¿Por qué? Porque las personas mayores son distintas, tan diferentes, tan diversas, en todas, por múltiples razones, cultura, situación económica, salud, de todo tipo. Entonces, imposible que tú puedas graficar una imagen típica de una persona mayor por ejemplo, en un cartel. No, no puedes hacerlo. Ahora, ni se trata tampoco de idealizar, ¿no? Vamos a ver ese tema. Deberíamos entonces aprender a envejecer y con eso poner la vejez más adelante, ¿no? Entonces, si yo tengo que comunicar acerca de la persona mayor, ¿dónde lo estoy situando? ¿Cómo las defino? ¿Qué cosa, a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué caracteriza a un grupo tan diverso? ¿Se dan cuenta? O sea, qué complicado es poder definir, porque si tú me dices que las personas mayores son simplemente las personas mayores de 60 años, bueno, ya, déjalo ahí entonces, ¿no? Pero no hay una o sea, no hay algo que pueda decirse que sea común a todas las personas, porque incluso la misma edad cronológica también es engañosa. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el proceso de envejecimiento es algo que se da en el tiempo, pero se da en el tiempo, pero no por causa directa del tiempo, sino por lo que ocurre durante ese proceso. Así es. Entonces, si yo tengo que comunicar, ahí está el asunto. Ahora, ¿las personas mayores requieren un especial respeto? Yo creo que efectivamente toda persona, ¿no? Mayor, menor, incluso niño, todos merecen respeto, definitivamente. Y, y obviamente las personas mayores también, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de personas mayores, como estamos hablando de algo diverso, diferente, tenemos que entender que el respeto hacia la persona mayor, no es ni más ni menos que el respeto que tenemos que tener hacia todas las personas. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Nuestra forma de ser, que debe ser siempre respetuosa, solidaria, comprensiva con el resto de personas, entonces tenemos que entender que el respeto es algo que en cierta forma también se gana y que a la cual todos tenemos derechos. Ojo, entonces los derechos son propios de todas las personas de todas las edades y hay un especial respeto por las personas mayores en razón a que ellos han vivido más y tienen una experiencia de vida valiosa también y muchos aportes interesantes para todas las generaciones. Ahora, cada persona mayor, hay que recordar, tiene su propia historia de vida, ¿no es cierto? Entonces, y por lo tanto, como, como tienen una historia de vida diferente, no vamos a decir que todas las historias son ejemplares ni maravillosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si una persona durante el proceso, en el tiempo de su vida, ha tenido malas actitudes, ha hecho daño a otras personas y de repente
cuando tiene más de 60 años, sigue siendo la misma persona que era. Entonces, la idealización no vale aquí. Todos somos personas diferentes y todos tenemos valores, ¿no? Y todos tenemos valores que incluso también pueden diferir en algunos casos. Entonces, una persona mayor o no, somos ante todo personas con distintas actitudes, hábitos, gustos y estilos de vida diferentes. Es decir, acá no hay ni santos ni demonios, simplemente personas. Entonces, y vamos a hablar entonces de que las personas mayores, como las personas de 30, de 40 y de 50 años, son personas en proceso de envejecimiento, ¿no? Pero que se ha calculado, ¿no? Se ha calculado más o menos que esto debería ocurrir después de los 60 años, ¿no? Y en base a eso es que tenemos que trabajar. Y entonces es imposible de tener una imagen de una persona mayor, típica. No puede existir eso, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer un homenaje a las personas mayores y desean expresarlo de manera gráfica, tendrían pues que poner diferentes personas mayores en todas las situaciones donde pueden estar. Y yo he visto, creo que el año pasado, una publicación muy interesante en que había todo tipo de personas mayores. Había uno que estaba corriendo, otro que estaba con su bastón, y había todos los tipos de personas, las personas más saludables y las que no lo eran también. Y me pareció muy interesante porque está reflejando la diversidad, la realidad. ¿Me dan cuenta? Entonces, deberíamos aprender, como se dice, a envejecer y con eso hay que lanzar la vejez más adelante, como se dice. Bueno, idealización y edadismo van de la mano, cierto, cierto, totalmente cierto. El edadismo con los prejuicios, la idealización que pretende ser antiedadista y que lo que hace es simplemente sesgar la realidad y no les habla también de cosas que son necesarias saber y que a veces no queremos saber, ¿no? No queremos saber el deterioro, no queremos saber de cierta posibilidad de enfermarnos, no queremos escuchar hablar de eso, pero sin embargo todo tenemos que saber. Entonces, ¿por qué tanto hablamos de cosas ideales? Hay también otra cosa. ¿Por qué tanto hablamos de cosas ideales para las personas mayores? Como si las personas mayores significara una entidad, una unidad, un bloque, ¿no? Entonces yo digo, acá tengo este producto, ¿no? Magnífico para las personas mayores. Tiene las características necesarias para las personas mayores. Este celular tiene unas teclas grandotas para las personas mayores. Entonces, pero en realidad, ¿quién necesita ese celular? ¿Todas las personas mayores necesitan ese celular? No, pues, no es así. Entonces, las personas tienen diferentes capacidades, diferentes habilidades. Son cosas, estamos hablando de un universo, ¿no? Entonces, no, nosotros no podemos hablar que cosas ideales para las personas mayores. No, tenemos que ser muy específicos, así de frente. Hay personas que tienen problemas con la vista, entonces vamos a decir, sí, efectivamente, hay este celular es ideal para las personas que tienen problemas con la vista porque está hecho de esta manera, ¿correcto? Pero, eh, pero en el momento que nosotros ya estamos planteando cosas para las personas mayores, qué complicado, ¿no? Es realmente complicado. Estamos hablando de cosas, de personas tan diferentes, ¿no? Entonces son contradicciones, ¿no? Y el edadismo más frecuente es justamente la generalización o esas preguntas que tienen siempre una afirmación. La idealización de la persona mayor acompaña al edadismo también. Son compañeros para la desinformación, realmente, ¿no? Entonces, entender que la idealización de la persona mayor puede llegar a ser tan negativa como lo es las acciones
abiertamente edadistas. Es la verdad. Muchas cosas que se dicen que son adecuadas para las personas mayores no son adecuadas para todos. Entendamos. Entonces, no hay, esa es una cuestión que todavía está pendiente. O sea, todavía vemos muchísimos escritos de profesionales, de todo, que todavía siguen hablando de personas mayores de una manera como si estuvieran hablando de un bloque homogéneo. O sea, y a pesar de que ellos dicen, hablan de heterogeneidad, de diversidad y de vejeces y todo eso, pero sin embargo, a la hora de expresarse, siempre se refieren a las personas mayores en conjunto, ¿no? A pesar de la increíble diferencia que hay entre cada persona. Ahora, la tarea compleja de comunicar sobre personas mayores. Entonces, es una tarea simple. Vamos a ver algunas preocupaciones que se manifiestan sobre las personas mayores son edadistas, se basan en prejuicios. A veces nosotros comenzamos a divagar, a pensar, uy, son personas mayores. Dice, son personas mayores. O sea, el hecho de que diga son personas mayores ya está implicando algo problemático. ¿Te das cuenta? Oye, cuidado, son personas mayores los que van a asistir al lugar. Entonces, todo esto ya, alarmar, van a venir personas mayores. Uy, cuidado, hay que ponerle más volumen porque no escuchan de repente. Entonces, son cosas que se dan, ¿no? En las prácticas, en las mismas intervenciones gerontológicas cometen ese tipo de error. Entonces, algunas preocupaciones que se manifiestan sobre las personas mayores se basan en prejuicios. Es un concepto errado sobre supuestas debilidades que no acompañan a muchísimas personas, ¿no? En tanto, por tanto, comunicar sobre personas mayores es una tarea compleja y de mucha responsabilidad, ya que no tienen demasiadas cosas en común. ¿Mm? Hay pocas cosas en común. Entonces, por lo tanto, lo único que podemos decir es que son un grupo, es el grupo de mayor edad cronológica, eso vamos a decir, claro, edad cronológica, grupo de mayor edad cronológica, con distintas historias de vida. Y aunque el envejecimiento origina pérdidas naturales por lo que ocurre en torno a la persona durante el proceso, pueden contrarrestar esas pérdidas en su forma de vivir. Hay que verlo también así. No como, por ejemplo, con este tema de la cuestión de la OMS, que planteó primero que a vejez lo ubicaron en el lugar de patología, de enfermedad, ¿no? Y después quitaron lo de vejez y pudieron pérdida de la capacidad intrínseca. De alguna forma, la pérdida de la capacidad intrínseca no necesariamente una persona que tiene 65, 62 esté perdiendo la capacidad intrínseca. Entonces, también estamos en el mismo problema y además nunca se debió haber ubicado ni siquiera vejez ni tampoco pérdida de la capacidad intrínseca. Simplemente no debieron haber puesto nada ahí. Esa es la realidad. Entonces, vamos al siguiente punto. Ya, y justamente cuando tratábamos de explicar justamente este tema de cómo hay algunas cosas que nos ayudan de alguna forma a que el envejecimiento natural, ¿no? Eh, siempre va a crear desgaste, incluso la posibilidad de enfermarnos, pero no necesariamente tenemos que estar enfermos, obviamente, eso no es natural, pero hay que decirlo, la actitud ante la vida, ¿no? ¿Qué actitud tenemos ante la vida? ¿Cómo vemos la vida? ¿Cómo la sentimos? ¿Cómo la apreciamos? ¿No? Verdaderamente. Y acá hay un concepto que lo he tomado también de la doctora Graciela Zarevsky, que ella ha hablado mucho de este tema de la identidad flexible. Este es bien interesante porque, por ejemplo, cuando una persona apuesta toda su vida en una determinada función, como por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? De una persona que para él
lo más importante es su actividad física, pero un día ve afectada su capacidad física, y entonces, ¿qué pasa con esta persona? Se deprime, ¿no? Entonces, pero esta persona tiene, aparte de esto, tiene otros intereses y otras cosas que lo motivan, ¿no? De manera importante. Y por lo tanto, esta persona se adapta, ¿no? Desarrolla una buena resiliencia ante las dificultades. Entonces es importante que el hecho de que nosotros que tengamos más de 60 años no deberíamos tener proyectos. ¿Por qué no podemos tener proyectos? ¿Por qué no queremos tener un proyecto de transformar nuestra casa o de repente viajar o simplemente entrar a una hermandad, a una comunidad, sentirse mejor con más personas? O sea, poder realizar cosas, ¿no? Adquirir nuevos conocimientos, por ejemplo. Esa curiosidad por conocer, por saber, miren qué interesante esto de los planetas, lo que ocurre en otros países, y estoy al tanto de todo, ¿ves? Esas experiencias. Por eso es importante también que tengan acceso a la tecnología de la información, para que puedan también tener esa facilidad para adquirir mayores conocimientos y experiencias. Hoy en día, por ejemplo, incluso las personas que tienen alguna dificultad visual, hay formas de enfrentarlo, ¿no es cierto? Y eso también hay que ver una cosa. Hay la posibilidad de que no podamos leer libros, por ejemplo, por algún artículo, ¿no? Pero tenemos la Internet. En la Internet tenemos muchísima información, incluso hay libros completos que uno lo puede leer ahí mismo o descargarlo incluso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en las cuales que nosotros podemos seguir. Todas estas cosas de las que estamos hablando en este momento son los que van justamente a contrarrestar, ¿no? Este envejecimiento, un envejecimiento que puede ser a nivel cognitivo y a nivel físico también. Entonces, tenemos que tener proyectos de vida, ¿no? Deseo de adquirir nuevos conocimientos y experiencias, y también lo lúdico también, ¿no? Yo creo que siempre cuando se habla del juego, siempre nosotros imaginamos a niños, ¿no? Pero no es así. El juego, el aspecto lúdico, ¿no? De la vida está presente en todo momento, en todas las etapas de la vida va a haber el juego, las bromas y todo. Va a haber siempre lo habrá, ¿no? Y así como también hay tiempo para la risa, hay tiempo para los juegos, también juegos diversos, ¿no? Que pueden uno encontrar en la red, o también los juegos, digamos, lo más conocido, los más antiguos, que también son muy buenos. eh, y la idea es recrearse también. O sea, la idea también, aparte de los conocimientos y experiencias, la recreación, es decir, simplemente divertirse. Ya en ese momento te das una licencia. Yo no voy a estar en conocimiento sino en este momento quiero divertirme, quiero reírme, quiero hacer algo que me haga reír, que me haga disfrutar este momento. Entonces, puedes bailar, si le es posible a uno bailar, o ver una película muy graciosa y divertida, no sé, pero lo importante es que tenemos que tener siempre, entender que la recreación también es algo muy importante, y también es un derecho también, ¿ah? Entonces, la cantidad de sueño adecuado, por supuesto, tratar de lograr dormir lo suficiente. Realmente no puedo afirmar exactamente cuántas horas debería dormir una persona, porque se dice que hay variaciones. Hay personas que necesitan dormir más que otros. Entonces, generalmente se ha puesto siempre la idea de las 8 horas, ¿no? Pero también las 7 horas es buena también. Incluso hay personas que duermen 6 horas nada más. Pero la cuestión varía mucho de persona a persona la necesidad de sueño, ¿eh? Sí. Pero es muy importante, sí, para la regeneración celular, el sueño también es importante. Y otras actividades, por ejemplo.
¿no? La música es un estimulante del cerebro maravilloso. Nosotros deberíamos, si es posible, estar siempre acompañados con música. Si pueden tener música todo el día, pongan música todo el día. Es algo estimulante, nos hace movernos, leer. La bondad de leer, por supuesto. Si queremos leer, leer, excelente, ¿no? Y siempre estar dispuesto a socializar. Cuando haces tus compras, vas al mercado, vas a las tiendas o donde vas a ir, siempre una sonrisa y una pequeña conversación. Toda esa capacidad de socializar es muy favorable para de alguna forma estar dentro de lo que podríamos decir un estilo de vida saludable. Y obviamente, acá viene el gran temazo, ¿no? La actividad física, por supuesto. Esta actividad física es incontrastable, no hay manera de reemplazar a la actividad física. Es algo extraordinariamente importante para contrarrestar los efectos del envejecimiento. No hay algo que pueda reemplazar a esto. Es decir, hacer un poco de ejercicio, baile o danza, dinamizar nuestra cotidianidad. Ahora, vamos a decir esto. Por ejemplo, ejercicios. Yo sé que hay ejercicios que algunas personas mayores podrán hacerlos y otros no, pero siempre hay ejercicios que están adecuados a la diversa condición de la persona mayor y eso ya lo van a decir los especialistas pues en el tema de actividad física, que son los que le pueden decir. Pero de hecho, el ejercicio físico es fundamental para contrarrestar los efectos naturales del envejecimiento. O sea, el desgaste. Entonces, importante, el baile tiene algo muy especial, ¿no? Porque acá está combinando la actividad física con el estímulo de la música, el estímulo de la música y también cuando hay la danza. La danza requiere cierta coordinación y esta capacidad de coordinación también es un estímulo cognitivo muy bueno, sobre todo cuando quieres aprender una danza que tiene ciertas reglas, ¿no es cierto? Entonces, y dinamizar nuestra cotidianidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros tratemos siempre, salimos a comprar, estamos con frío, entonces tratemos de caminar, no corriendo de repente, porque, bueno, todo depende de la condición física de cada persona, y aquí sí tenemos que ser bien claros, ¿no? Entonces, algunas personas podrán correr, otras no van a poder correr, otros solamente van a caminar más rápido. En todo caso, esta caminata rápida que tú haces, por ejemplo, si vas de compras, hazla ágilmente, rápido, ¿no? Si tienes posibilidad y no tienes ningún impedimento para subir escaleras, sube escaleras porque las escaleras son excelentes para la condición física. Eso sí está demostrado y pregúntenle a cualquier persona que sea especialista en actividad física y se lo van a decir. Es generar fortaleza total, es cardiovascular, todo es excelente. Y, y cuando más rápida se sube las escaleras, mejor todavía. Pero eso, como yo digo, depende de la condición física de cada persona. No le podemos exigir a una persona, tenemos que considerar la diversidad de las personas que tenemos, pero siempre hay tipos de ejercicio que están adaptados incluso a personas con discapacidad. Así que siempre va a haber un especialista que lo pueda atender, pero la actividad física es fundamental, imposible de reemplazarlo y por lo tanto, de todas maneras, si queremos de alguna manera eh, enfrentar estos desgaste, este deterioro natural que produce el envejecimiento, tenemos que hacer actividad física. No podemos escapar de eso. Entonces, ahora, ¿la tecnología es una ayuda? Sí, claro que sí. Está demostrado, incluso hay ciertos estudios que han visto que el uso reiterado del Internet genera una mayor actividad, ¿no? Más el cerebro, por ejemplo, se dinamiza y también nos desarrolla un poco más la intuición. Sí, parece que definitivamente algunos estudios han observado que sí,
que el cerebro de las personas mayores recibe un estímulo muy bueno cuando están ingresando a las redes sociales. Así que yo creo que más bien antes se hablaba tonterías, aterrorizando a las personas mayores con las redes sociales, ¿no? Que esas cosas van a hacer daño. Mentira, mentira. Las personas más beneficiadas probablemente con las redes sociales de Internet son las propias personas mayores. De hecho que sí, porque incluso eh, no se debería más bien darle mucho uso de redes sociales, por ejemplo, a niños. No se debería darle a los niños, y a los adolescentes debería ser incluso restringido. ¿Por qué? Porque ellos necesitan comenzar a conocer el mundo tal como en forma directa, ¿no? Entonces, conocer los amigos en forma directa, la naturaleza en forma directa, no a través de una pantalla. Pero la ventaja de la persona mayor es que ya conoce todo, ya conoce lo que es un paisaje, ya conoce tantas cosas de toda la vida que ha tenido, y por lo tanto, este acceso al Internet es muy positivo porque al contrario lo estimula más a tener más acceso al conocimiento, a la información y a todo. O sea que es excelente. Entonces, lo que está claro, entender cuando hablamos del proceso de envejecimiento, no estamos hablando de una cuestión que meramente cronológica, que tú simplemente que vas a computar con tu reloj o con tu calendario. No es así. El proceso de envejecimiento es algo que se da, ¿no? En la dimensión del tiempo, ¿correcto? Pero qué tan acelerado o qué, eso no lo podemos determinar. O sea, es decir, mejor dicho, el envejecimiento es lo que ocurre en el espacio del tiempo. Eso es. Por eso es que es absurdo muchas formas de expresarse de las personas cuando dicen, por ejemplo, que porque una persona cumplió años, ya se volvió más viejo. No sé si me han escuchado eso. Y ya esas cosas yo he escuchado. Entonces, y lo he escuchado incluso en profesionales. No, no es así. El envejecimiento es un fenómeno sinuoso, es decir, que se baja, se acelera, es decir, no, es un fenómeno extremadamente complejo y que hasta ahora no se han logrado conseguir la plenitud de su comprensión, ¿no? Así. Entonces, vamos a ver, ahí también la parte final dice, películas, documentales, lógico, todo lo que nosotros nos activa, ¿no es cierto? Nuestra cognición, nuestro conocimiento y nuestras experiencias y las cosas que nos llegan a gustar, pues sigamos cultivando esto. Si hay películas que estimulan nuestra inteligencia, nuestra capacidad cognitiva, maravilloso. Veamos esas películas con unas tramas interesantes, donde hay que desentrañar misterios y que requieren mucha atención de parte del espectador. Maravilloso. Veamos esas películas. Sea por Netflix, sea por DVD o porque van al cine, pero la cosa es que es buena ver películas. Para mí sí, sobre todo si son buenas películas que tienen buena argumentación. Y en general, documentales, porque los documentales tienen eso que a veces no podemos leer libros, no tenemos tiempo, o simplemente no tenemos esa costumbre de leer mucho, entonces la podemos reemplazar un poco por los documentales. Los documentales muchas veces tienen información muy buena y sobre todo tienen el aspecto gráfico, el aspecto visual, que también ayuda muchísimo, ¿no? Para poder tener atención a este tipo de cosas. Obviamente, no todos los documentales son realmente cosas buenas, por lo que siempre hay que saber discriminar en el tipo de información que uno está recibiendo, ¿no? De parte de estos documentales. Hay algunos documentales que hablan de cosas delirantes y que no son ciertas tampoco, ¿no? Entonces hay de todo. Entonces tenemos que saber discriminar entre todo ello. Entonces, a ver.
Cerramos aquí las páginas y le vamos a dar, a ver dónde está, por aquí. Creo que se encuentra Elda. Sí se encuentra Elda. A ver. Elda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No ha abierto su micrófono todavía. Bueno, entonces, este, eh, estamos viendo entonces, entendiendo muy bien de que, si bien es cierto, durante el periodo de lo que se llama vejez, supuestamente había una pérdida de capacidad intrínseca, y sí, y que si la ha, pero si la hay, sí existe, por supuesto, la pérdida, pero no necesariamente que porque cumpliste 60 años, ya en ese momento comienza la pérdida de la capacidad intrínseca. No es así. Como yo digo, como el envejecimiento es diferente en cada persona, es lógico que pensar eso, ¿no? Entonces, y ustedes han visto también que comunicar sobre una persona mayor no es una cosa tan fácil de decir, yo simplemente voy a decir tal y cual cosa que se me ocurrió. No, hay que seguir ciertos parámetros, comprender bien de qué estamos hablando, de lo que decimos. Cuando decimos personas mayores, a qué nos estamos refiriendo. Y cuando hay personas que te van a decir que eso ya está todo definido, que eso ya no hay nada más que decir, no hay nada más que comentar. No es cierto. Siempre hay algo nuevo que comentar. ¿Por qué? Porque los conceptos no son eternos. Los conceptos se renuevan también con el desarrollo de la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, cuando vemos personas mayores con otras actitudes, en otros escenarios distintos en los cuales antes no se desenvolvían, entonces estamos dándonos a conocer una realidad nueva, ¿correcto? Sí, pero hay todo el ratito que me está pidiendo. Entonces, sí están ya, los micrófonos ya están activados. Sí, entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro para, para pensar de que hablar de personas mayores, son las personas que tienen 60 años, nada más. Me hace recordar también cuando estuvimos hablando del concepto de vejez, que también es otro tema que va a estar bajo la lupa, como se dice, como cuando estemos ya en el Congreso. Hola, Hola, ¿qué tal? Ya abre espérate, tu cámara. No, cerraste. ahí está, ya está la cámara. Ya, entonces, todo esto eh, que les estamos diciendo, Elda, ¿qué tal? Como ves tú, yo les decía, les comentaba al público que, si bien es cierto, todo el mundo sabe que las personas mayores son a partir de 60 años, pero es tan diverso y tan complejo, ¿no? Enfocar el tema de las personas mayores. Todo el mundo cree que ya lo saben todo cuando dicen, ¿no? Personas mayores son los que tienen más de 60 años, pero no saben que se enfrentan a un universo, ¿no? De diversidad, ¿no? De posturas diferentes, de formas de vida distintas, de estilos de vida, de todo, que hay miles de cosas, ¿sí o no, Elda? Exactamente, así es. Sí, Diversidad en el envejecimiento. Hay hoy una gran diversidad en las personas mayores, por lo tanto no podemos englobarlas y homogenizar. sí. Ujú. Siempre esto diferencias, ¿no? Tanto en la forma de envejecer, en la persona misma, en los cambios también que va a obtener o que va a tener esto, que se van a poder observar, digamos, en la etapa de vejez o durante su proceso de envejecimiento. También va a ser diferente, ¿no? Ese cambio social o ese cambio biológico o ese cambio orgánico, ¿no? Va a ser diferente. De ahí entonces que nosotros debemos de ver a la población adulta mayor de una manera heterogénea, ¿no? Claro, El tema por eso es que yo criticaba eso que dicen, interesante, esto es para personas mayores, esto para personas mayores, esto para personas mayores, sin ninguna especificidad, nada, así nomás. Entonces, eso es criticable, claro. claro, y es lo que promueve, como tú dices, el edadismo, ¿no?
esa Claro, pues, claro. edad, ¿no? Eso Entonces, promueve el edadismo, justo. claro, mira, ahora, hablando sobre cómo comunicarse, ¿no? El comunicar sobre las personas mayores, Sí, saber que es importante y es necesario saber comunicar, ajá, ¿no? Nos dirigimos a este grupo. Debe ser usando ese lenguaje siempre, como dices, respetuoso, ujú, consciente, responsable, ¿no? Y adecuado, ¿no? Evitando esos términos con connotaciones negativas, ¿no? A claro, través del mismo lenguaje como también de las imágenes, ¿verdad? ujú, las imágenes, claro. De edadismo, ajá, en los que existen faltas de respeto, en los que existen burlas, rechazo, menosprecio, ¿no? Y todo esto sabemos creados por los constructos sociales, por esas creencias, por esos Ujú, mitos y aprendizajes erróneos sobre el envejecimiento, ¿no? Que nos hace ver en realidad cómo pensamos, cómo sentimos y cómo tratamos a la persona mayor de acuerdo a la cultura que tenemos. Entonces, evitemos usar, por ejemplo, viejo, anciano, jubilado. No todas las personas mayores son jubiladas, sabemos. O decirle abuelo, todos sí, pues tienen. eso es bastante común, ¿no? Ahora, hace poco nomás he visto en Facebook, Nacimiento, sí, se te escucha ruido, ¿no? No se te escucha tu voz, sí. ahora, A ver, ahora, ahora habla. ahora, ya, entonces, vamos Ahora sí, ya. a tener en cuenta entonces, es necesario decir, Ah, espérate, ya está el ruido, viene de otro lado ya. Ya, ahora sí. Luigi, entonces tengamos en cuenta, ¿no? Y es necesario decirlo, que el uso excesivo, inapropiado de estos términos va a tener efectos negativos en los pensamientos y en las emociones y en el Ujú, comportamiento de la persona mayor, ¿no? Entonces, y va a afectar en gran manera su forma de ser, su forma de vivir de la persona mayor, porque al interiorizar ese lenguaje inadecuado que escucha todos los días en casa, en el hospital, en la calle, ¿no? Le va a bajar el autoestima, no va a tener seguridad en sí mismo, se va a sentir indefenso, se va a sentir menos capaz, desvalorado y no reconocido también, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Que empecemos por nosotros, que evitemos esos términos que están cargados, ¿no? O con una valoración edadista o perjuiciosa, ¿no? ujú. Mejoremos nuestra comunicación, ¿no? Y usemos el lenguaje y término adecuado. Más bien es ese lenguaje o ese término que dignifica a la persona mayor en sus derechos y también en su rol dentro de la Ujú. sociedad, de la familia, ¿no? Sí, o sea que hay muchísimas cosas por corregir. Ahora, yo he visto incluso videos en las redes sociales, ¿no? Videos que son hermosos, son muy bonitos, ¿no? Pero el problema es que a veces viene la gente que ha recogido estas publicaciones en la parte de arriba le ponen, miren a la abuelita, qué graciosa, o qué abuelito, o sea, los comentarios arruinan o sea, a veces el video en sí es bueno, es un buen video, pero lo arruinan con el comentario. Entonces, eso yo no comparto, por ejemplo, yo no voy a compartir un tipo de publicación que tenga ese tipo de encabezados, ¿no? Entonces, eh, eso sí está, yo creo que eso se repite constantemente. Ese es el problema. Así que, entonces, una de las preguntas cuando tú no estabas todavía presente, le- que era yo decía, la pregunta más básica de todas era preguntarse por qué son personas mayores, o sea, qué cosa es lo que, digamos, lo que se considera para eso, ¿no es cierto? Lo que se considera es que a partir de esa edad están considerando que se iniciaría, por decirlo así, se iniciaría la etapa de la vejez, ¿no es cierto? Entonces lo que quieren ellos es relacionar simplemente de que supuestamente la vejez comienza a los 60 años, supuestamente, y por lo tanto
toda persona que tiene 60 años o más ya es persona mayor. Eso es lo que nada más. En eso nada más se basa. ¿Te das cuenta? Pura cronología. A pesar de que ya incluso todos los científicos y todos los gerontólogos que ya conocen el tema, saben muy bien que el tema del envejecimiento no tiene nada que ver con el tema cronológico directamente. Es decir, la gente, el envejecimiento es un proceso que se da, ¿no? En el tiempo, pero que no, pero el avance o lo que sucede en ese tiempo es lo que es lo que una persona puede estar más o menos envejecida de lo que ocurre. Es como ¿cómo se llama? La figura del auto, ¿no? Del auto que un señor se compró un auto igualito y su amigo también se compró el auto igualito. Pero ¿qué pasó? De acá a 10 años, el auto de uno de ellos está mucho más destartalado, todo magullado, en malas condiciones, mientras que el otro lo tiene muy bien. ¿Ves? Entonces, eso grafica qué es lo que ocurre durante el tiempo. ¿Te das cuenta? Es la ocurrencia, lo que ocurre durante ese tiempo es lo que es el envejecimiento. No es en sí algo puramente cronológico que vas a calcular con tu reloj. Entonces, por esa razón es que, de alguna manera, el concepto de persona mayor, el concepto de vejez, siempre va a estar siempre con siempre se le ve con cierta reserva, ¿verdad? Con cierta Sí, reserva. Es mira, verdad, sí. nosotros sabemos que la edad es uno de los parámetros, ¿ah? Claro, que se que no utiliza lo, claro, para estar el inicio del envejecimiento humano, ¿no? claro, Pero las edades para establecer la vejez sabemos también que han cambiado, sí, ¿verdad? pues. ¿Por Ujú, qué? Pueden ir modificando en el futuro, así como tú dices, ¿no? ujú, Se puede ir claro, modificando mucho, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en los siglos pasados, en el siglo XX, por ejemplo, en los años 1900, ¿no? Se ujú, considera personas de 40 años. Y mira cómo ha sí, pues. variado ahora a los 70, Claro, cambiando, ¿no? Y pero también van cambiando cosas, la yo creo, realidad, las condiciones de vida, ¿no? Los adelantos también, los adelantos sí, sí, científicos, sí, sí, lógicos. sí. Entonces, todo esto todo esto, digamos, va a ir determinando o va a ir influenciando de que las personas vayan manteniéndose en mejores condiciones, tanto Ujú, físicas, mentales, sociales, y por lo tanto, ya estamos hablando mucho, mucho de la longevidad, ¿no? ajá, Pero claro, queremos que esa longevidad se dé en mejores condiciones de vida, ¿verdad? claro, porque si también sería pues imposible ser longevo en unas malas condiciones de vida, ¿no? No Claro, puede serviría claro, de mucho, ¿no? claro, o Sabemos que sea, el envejecimiento se da de tres maneras, ¿no? Hay el envejecimiento natural, que es el que está libre de patologías, que no necesita sí, apoyo de otras personas, ujú, el envejecimiento patológico en sí, ¿no? ¿Por ujú, qué? Ahí ocurren cambios, ¿no? Que se van a presentar de una manera de repente rápida, abrupta, ¿no? A ujú, veces hasta el caso, por ejemplo, de un cáncer, que a veces lo ujú, detectan en último grado, ¿no? En cambio, hay otras enfermedades como la diabetes que podrían sí, más bien ser tratadas, ¿no? Entonces, digamos, no solamente se presentan, ¿cómo se llama? Vemos que entonces en el envejecimiento, ¿no? No solo se presentan pérdidas, deterioros, disminuciones, ¿no? ujú, También muchas vamos ganancias, como tú mencionabas, sí, ¿no? pues, Y claro. promueve que las personas aprendan a minimizar precisamente esas pérdidas y a maximizar las ganancias, ¿no? Así es, claro, justamente pues, ahora hemos comentado eso, ¿no? De actividad física y las actividades que Sobre esto, fortalecen, las actividades la actitud ante la vida, pues yo creo que cuando uno habla de actitud, también tiene habla mucho, también habla de acción, ¿no? Entonces claro, tiene que ver y con tú, eso esa también. vamos en nuestro envejecimiento, ¿no? A Ujú, medida que viendo los cambios en mi vida, ¿no? Debe ser, como decía la doctora Zarevsky, con positividad, ¿verdad? ujú, sí, Ello pues, me va a dar un mejor envejecimiento, una mejor longevidad, ¿no?
Y que al envejecer yo también debo ir construyendo con responsabilidad y compromiso mi propio envejecer, mi etapa de vejez, Ujú. ¿no? ¿Cómo yo quiero envejecer? ¿Qué persona mayor quiero ser, ¿no? O quiero construir hoy en día para más adelante. Claro, Y como decías, claro. la Ujú, persona debe practicar su estilo de vida saludable, ¿no? ujú. Hay varias Debe, formas de hacerlo, pero como yo le digo, la actividad física nada lo puede reemplazar. O sea, debe, la actividad física tiene que ser sí o sí. debe No dar su hay, no hay autonomía. forma, sí o sí. O Otra, sea, de alguna manera. sobre la socialización, ¿no? La Hay socialización, bien importante, claro. sobre el, ¿no? Cómo manejan y disfrutan su tiempo libre de ocio la persona mayor. Ujú. El hacer uso de mi tiempo libre de ocio no significa que yo como abuelo o abuela me voy a dedicar a cuidar a mis nietos, que vengan mis hijos y me digan, ¿sabes qué, mamá o papá? Pueden cuidar a mis nietos o a tus nietos, puedes cuidarlos porque tengo una reunión o vamos de fin de semana, puedes cuidar la casa. Eso no es disfrutar de tu tiempo libre. No, no, pues. Entonces, sino, ¿qué cosa es eso? Es hacer algo de manera voluntaria, ¿no? Ajá. Lo que me satisface, ¿verdad? Ujú, Entonces, por ejemplo, ir a tomarme un helado cualquier día ujú. de la semana, si no tengo otro Darse tipo darse su gusto, como se dice. de ¿No? que me han invitado mis amigas a asistir a un cumpleaños, ir a la biblioteca, de repente quiero tener algún tipo de lectura, conseguirme ahí, irme de compras, ir al cine, como decías tú, ¿no? Sí. Esas actividades socioculturales, ¿no? Visitar tus amigos, tu familia, museos, sus centros recreacionales y participar en las celebraciones familiares, ¿no? Me va a conllevar entonces a tener un buen manejo de mi tiempo libre, ¿verdad? De Ujú. igual manera, Recreación también, ¿no? Recreación también, claro. ir a un CAN, a un CIAN, Ujú. sesión, a un club donde puedo aprender todo lo que tú ya mencionaste, ¿no? Sí, pues. Danza, manualidad, jardinería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también es una forma de cuidar la salud física mental, porque eso te va a evitar la discapacidad, las limitaciones, va a mantener mi autoestima alta. La funcionalidad ahí también, ¿no? Bueno, También por eso, también esto va a evitar discapacidades, ¿no? ujú. Limit Entonces, voy a tener ese sentido de pertenencia. Aparte de Ajá. mí, y le voy a tener un sentido de pertenencia a mi club, a mi CIAN, a mi CAN, a mi asociación, ¿no? Y Ujú. donde voy a practicar también la solidaridad, donde voy a conocer nuevas amistades y donde voy a evitar la soledad no deseada también, ¿no? Claro. Sí, justamente de lo que hablamos el sábado, por ejemplo, también. Sí, Claro, porque yo como estuvo. persona mayor, entonces ¿no? Yo como persona mayor debo saber comprender, debo saber apreciar, valorar mi etapa de vejez, ¿no? Debo aprender también a conocer mi propio envejecimiento, mi propio envejecer y también el de los demás, ¿no? Porque es necesario también conocerle. Debo saber que ellos no van a envejecer igual que yo, Así es, ni pues. Ujú. ellos. Entonces, eh, entonces, esto le va a permitir a la persona adaptarse y aceptar su propio envejecimiento. Y el hecho también de tomar los conocimientos, ¿no? Conocimiento, decisiones con conocimiento, ¿no? Entonces, y todo eso, ¿qué le va a permitir? Gestionar nuevos proyectos de su desarrollo personal, ¿no? Ese deseo de superación, lo que tú decías, el proyecto de vida, Ajá. ¿no? Claro. Que le va a ayudar a lograr y a enfocarse en los objetivos y va a querer cumplir metas, a pesar de tener sus 60, Eso, claro, pero puede, claro, claro que sí. Siempre hay, claro. esto le va a promover, le va a fomentar esos deseos, ¿no? Eh, para lo cual también la persona va a empezar a buscar recursos. Ujú. ¿Dónde los? Si la familia también conoce también sobre el envejecimiento, sobre la vejez, sobre personas mayores, también va a poder encontrar en el hogar, pero si no, lo va a encontrar fuera, en los centros Ujú. a donde, ¿no? Diariamente o interdiariamente, ¿no? Entonces, Así es. y aparte también va a poder hacer emprendimientos, ¿no? Claro. Porque Ah, también, claro, sí. Lógico, años, si la persona está activa, comienza a socializar y todo,
vienen las ideas también vienen, o sea, por ahí hay algo que te atrajo y que tú puedes hacer y sientes que lo puedes hacer y lo haces también, eso es Sí, cierto, claro. crear sus redes sociales, como Ujú, decías, cuando entran ujú. al internet, ¿no? Con sus pares, o sea, con personas de su misma edad y, ¿por qué no de una manera intergeneracional, ¿no? También, también. Entonces, la persona mayor de hoy, ¿no? Debe ser la persona que interprete la realidad tal como es, ¿no? Ujú. Como es esta etapa, ¿no? Sí, Y ya sí. hay avances médicos que le van a permitir de repente que sus enfermedades sean tratables y tenga una vida mejor, ¿no? Ujú, Que ya hay tecnológicos que le van a permitir ahora, ¿no? El WhatsApp, videollamadas para que pueda conversar con su familia que está lejos, a la que no ve por tiempos, ¿no? Entonces, le va a permitir tener mayor esperanza de vida y longevidad en mejores condiciones que décadas atrás, ¿no? así es. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, justamente. Por eso es que ya, como te digo, ya decir que la vejez comienza a los 60 años resulta un poco ya atrasado, ya porque si tú ves lo que está ocurriendo hoy día, mira a tu alrededor y tú te das cuenta, ¿no? De que, pero sin embargo, bueno, todos lo aceptan porque eso ya está establecido así, bueno, ¿no? Pero en realidad es algo que todavía tenemos que seguir eh, fundamentando esto realmente. Este cuestionamiento no es una cuestión solamente, no es un tema que implique a unos intelectuales solamente, estamos hablando de algo subjetivo también que está ocurriendo en las personas mayores contra las etiquetas, ¿no? Contra eso, contra esas etiquetas que le achacan a ellos, ¿no? Ese es el asunto. La persona mayor se debe reconocer como una persona valiosa, ¿no? Ujú, Objeto de derechos que muchos no saben, no conocen, con derecho a ejercerlo, a ujú. exigir, defender esos derechos, con derecho a esa libre expresión en los espacios de toma de decisiones, Ujú. llámense a instituciones, CIAM, CAN, instituciones públicas privadas y en sus propios hogares, manteniendo su rol protagónico o manteniendo también su autonomía, ¿no? El Así poder de es, dentro el del hogar. respeto a la autonomía. También otro, bueno, ahora sí estamos llegando al final. Hay un tema bien interesante que también vamos a conversar, es la relación que existe entre la persona mayor, el cuidado y la asistencia. ¿Por qué? Porque actualmente se está cuestionando mucho el tema de determinar que una persona mayor necesita un cuidador, por ejemplo, ¿no? Y esto, hay una cuestión de reconceptualización acá. Es decir, se considera que si una persona es totalmente autónoma, o sea, digamos que puede tomar sus decisiones, debería ser asistido, más no cuidado. ¿Te das cuenta? O sea, entendiendo en el sentido de cuidado es una cuestión ya de poder, ¿no? Te das cuenta que te pone en una situación diferente. O sea, la persona mayor requiere, en este caso, por ejemplo, una persona mayor que tuviera discapacidad, pero que estuviera en pleno uso de sus facultades y por lo tanto de sus decisiones, es lo que cosa necesita, que lo cuiden o que lo asistan. Ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está la pregunta. ¿Necesita que lo cuiden o que lo asistan? Claro, claro, es como si yo estuviera en una oficina, ¿no? Y tengo mi asistente y le digo, por favor, ¿me puedes traer estos folios que están en cuenta de acá? Así es la cosa, ¿te das cuenta? Eso es. Entonces, Va a depender de la situación en que se encuentre la persona mayor. claro, Entonces, generalmente cuando se habla de cuidado, yo creo que se debería orientar a personas que no pueden, que no tienen autonomía, es decir, que, por ejemplo, una persona que tenga demencia, ¿no? Que tenga demencia, no puede tomar decisiones ya, sobre todo cuando está avanzado el proceso, ¿no? De la demencia. Y o cuando es un niño, una persona que todavía no tiene responsabilidades, ¿no? Que desarrollada, y que por lo tanto puede ser imprudente, ¿no? Esa cosa muy diferente. Por eso digo que ahí ese es un tema que también tenemos que revisar,
con el grupo y los vamos a también llamar a que a los demás participen también, porque es interesante también, el tema. Bien, entonces mañana, perdón, no mañana, sino el día, no, tenemos el día viernes, el viernes 26, el conversatorio Mi labor como psicogerontólogo. Esto viene a ser el evento anual de psicología. Así que vamos a tener a un gran grupo de los psicólogos que integran la unidad, como está Juan Campaña Miranda, está Abel Mancilla, Ana Sofía Rotondo, sí, y nos estoy olvidando de alguien más ahí. Autocuidado y funcionalidad es el tema que va a desarrollar la doctora Karina Rodríguez el día lunes 29, ¿ya? El lunes 29 a las 7 de la noche, hora de Perú, 6 de la tarde para México y Centroamérica, ¿ya? Eh, ahí dice, doctora Karina, adiós para todos. eh, y recordar también, el 31 de julio tenemos un compartir de experiencias sobre asistencias a personas mayores, en que esta vez van a participar dos representantes, una de Argentina y otro de Ecuador, con la moderación de la licenciada Karina Capulín. Y no se olviden de inscribirse al Congreso de Vanguardia Gerontológica y invitar también a los amigos que les pueda interesar participar en un evento tan importante como es, donde vamos a encontrar a grandes ponentes de varios países. Realmente es muy importante lo que se está haciendo con esto. Bueno, entonces ahora sí ya nos despedimos, nos hemos alargado un poco el programa.